Mateo capítulo 12 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice así: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que hoy abra nuestro entendimiento y entendamos qué significa tener misericordia. Y tener misericordia es no condenar a los inocentes. Que no seamos jueces, sino que manifestemos la misericordia y el amor de Dios siempre. Padre, en esta mañana te damos gracias, porque desde el cielo, tú que creaste todo, Señor, lo que vemos y lo que no vemos, tú te acercaste a nosotros, te hiciste a nuestro lado y constantemente nos estás hablando, Señor. Tú hablaste, dice allá en tu palabra, en la carta a los Hebreos, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos hablaste, Señor, a través de tu Hijo. Padre, que hoy recibamos las palabras que trajo tu Hijo, porque esas palabras son espíritu y son vida, Señor. Porque tú descendiste del cielo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de ti. Tú no viniste, Señor, a acusar al hombre. Tú viniste a darle la libertad, Señor Jesús. Y para eso estamos aquí reunidos. Abre nuestro entendimiento para recibir la misericordia que viene desde los cielos. Para recibir tu amor. Y que nosotros manifestemos también esa misericordia, esa verdad. Abre nuestros ojos, que hoy veamos a través de tus ojos. Que hoy observemos a nuestro hermano a través de tus ojos, a través de tu palabra, Señor. Y que, Señor, al verte, reconozcamos que tú eres mayor que el templo y que tú eres Señor del día de reposo. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. El día viernes tuvimos reunión de hombres y estuvo muy, muy buena. Tuvimos una actividad que nos llevó a entender mejor cuando el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y en esa actividad debíamos, con los ojos vendados, atravesar una pista y había una persona que nos estaba guiando. Y mientras que los demás que estaban ahí en la reunión hacían bulla, ruido y trataban de que no escucháramos la voz del que nos hablaba, del que nos guiaba. Y fue de verdad muy, muy interesante poder que en esos momentos, cuando tantas voces estaban diciendo tantas cosas para poder ser guiados por el Señor, nos detuvimos un tiempo. En mi caso, yo me detuve y dije: ¿dónde está la voz? ¿Dónde está la voz? ¿Cuál es la voz que me guía? Y cuando la encontré, entonces seguía sus pasos. Y esa es la vida de fe. El Señor nos está hablando. Dice la Biblia de muchas maneras, siempre está hablando. Pero para que no haya duda de que Él nos habla, envió a su Hijo para darnos el mensaje. Esta semana en un grupo de estudio me decían: bueno, pero ¿cómo sabemos que esta palabra es verdad? Y hay muchas evidencias, internas y externas, que verifican que la palabra de Dios es eterna y que es real. Y una de las mayores evidencias es usted y soy yo. Usted está aquí porque ha sido transformado por la palabra de Dios. No ha sido el hombre, no ha sido las emociones, no ha sido el discurso. Es la palabra de Dios la que le ha dado vida. Y por eso nos reunimos aquí, para recibir esa vida, esa palabra. Y por eso constantemente estamos leyendo
y meditando en esa palabra, para que esa palabra no se quede guardada aquí en la cabeza solamente. Porque yo me puedo aprender toda la palabra de memoria, pero no vivirla. Yo puedo tener guardado en mi memoria muchos versículos, pero no vivir la palabra ni saber qué significa. Y eso le va a pasar aquí a los fariseos. Ellos, escuchaba a un pastor que decía que una persona para ser escriba debía estudiar 30 años la ley, durante 30 años. Imagínense, estos hombres que se acercaban a Jesús no eran cualquier tipo de personas, tenían un conocimiento muy grande, 30 años estudiando la ley de Dios. Y no solamente se la sabían, sino que también la interpretaban. Pero cuando se acercan a Jesús se dan cuenta que la están interpretando mal. Jesús les tiene que decir, ¿acaso no leyeron? ¿Acaso no saben lo que significa? ¿Se acuerdan cuando Nicodemo se acercó, en Juan capítulo 3, se acerca a Jesús y Jesús le dice, le es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo tú siendo maestro de Israel y no sabes lo que significa? No sabes si tú estás enseñando qué es lo que está enseñando, qué es lo que está diciendo. Entonces, hace aproximadamente 15 días, el mensaje llevaba por título que su alma tenga descanso. Y esta parte de lo que está hablando Jesús está conectado, todo el evangelio está conectado. Y en el capítulo 11, versículo 28, dice lo siguiente. Dice, venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús está haciendo una invitación. ¿Para qué? Para que las personas obtengan ¿qué? Descanso, reposo. Si yo le digo descanse, ¿usted en dónde piensa? ¿Dónde es el lugar que usted quiere descansar? En la cama. O sea que tiene sueño pero realmente si uno duerme mucho, ¿descansa su cuerpo? ¿O siente? No, a veces se levanta el cuerpo, se resiente. Y Jesús nos está haciendo un llamado a descansar. ¿Y quién es el que nos da ese descanso? Él. Pero no solamente un descanso físico, un descanso del alma, sino es el descanso del ser humano, de este hombre que vive agobiado por la ley, por los pecados, que vive angustiado por por su esfuerzo, por intentar presentarse delante de Dios sin culpa, sin mancha. Y ahí estaban los fariseos que se encargaban el día de reposo, el día que Dios estableció para descansar, el día en que Dios estableció para que el hombre lo mire a Él y descanse. Los fariseos se habían encargado de que ese día no fuera descanso, sino que fuera todo lo contrario. Un día donde el hombre estuviera angustiado, estuviera preocupado, estuviera atareado por tratar de presentarse limpio y perfecto delante de Dios. Y como nosotros no entendemos o no podemos quitar nuestra culpa, podemos cambiar nuestra apariencia y modificarla. Podemos lavarnos con lejía, como dice el profeta, pero no vamos a poder quitar la culpa que hay en nuestra alma. Entonces siempre va a haber algo de que sentirnos acusados. Y ese es el descanso que está ofreciendo Jesús. Vengan y confíen que yo les voy a quitar ese pecado. Eso fue lo que dijo Juan. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vengan y descansen. Y esa es la invitación que Dios tiene para nosotros hoy. Hoy usted hubiera podido haberse quedado allá durmiendo en su casa. O ir a realizar algún deporte, o irse a pasear y decir, no, estoy cansado y voy a recobrar fuerzas. Pero está aquí con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Recibir lo que Dios le ofrece. Vengan a Él, vengan a mí, dice Jesús. Y yo les daré el descanso para sus vidas, para sus almas. Cuando su espíritu, el libre de la culpa, el libre del pecado, el libre de la acusación, eso se va a reflejar en su alma y eso se va a reflejar en su cuerpo. Y usted va a poder estar en descanso. Usted va a poder estar y gozar de la libertad. Y dice el versículo 30 del capítulo 11, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy la invitación que nos está haciendo el Señor y que nos hizo desde
la predicación, la invitación que nos está haciendo es, venga, entregue su carga, no pelee, no trate de justificarse ni de limpiarse. Jesús le da el descanso al alma que está agobiada por el pecado, al alma que está agobiada por la maldad. Jesús hoy está haciendo la invitación, vengan y descansen. Y dice que en aquel tiempo, capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, en un día de descanso, en un día en el cual el hombre debía, ¿para qué fue establecido el día de descanso? Acompáñenme un momento a Génesis, capítulo 2. Mire lo que hizo Dios el día de descanso. Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué está diciendo allá en Génesis? Que el día séptimo Dios, ¿cuál es la palabra que más se repite? Y reposó, descansó. ¿Qué es lo que quiere Dios que su pueblo haga? Que descanse. O sea que cuando usted y yo venimos el domingo, en el cual le rendimos honra y tributo a Dios, ¿por qué venimos a este lugar? ¿Por qué venimos? Porque Dios estableció 6 días, nos dio para laborar, y el séptimo para descansar en Él. Para que dejemos de trabajar y ese día lo dediquemos a aprender de Él, que ese día lo miremos a los ojos y nos demos cuenta que Él lo creó todo, que Él no necesitó del hombre, ni de su esfuerzo, ni de su dinero, ni de su capacidad para crear todo, sino que ese día, hoy, cuando usted hoy viene, cuando yo vengo hoy a reunirme con mis hermanos en la iglesia, estoy diciendo, Señor, tú eres el creador de todo y yo descanso en ti. Yo no vivo por mis fuerzas, pues tú fuiste el que creaste todas las cosas. Yo vengo y descanso, hoy mi mirada está puesta en ti porque quiero deleitarme en tu presencia. Es decirle que Dios separó este lugar para que usted se encuentre con Dios. Dios separó ese momento para que el hombre deje de estar trabajado y cargado y recuerde que el descanso es Dios. Recuerde que el Señor es quien lo sustenta, quien lo alimenta, quien lo sostiene. Quien lo guía, quien lo fortalece, es el Señor Jesús. Y para eso Él estableció, y eso es lo que venimos a hacer cada domingo. Que Él es el que ofrece y nos limpia de todo pecado. Que Él es nuestro descanso. Cuando usted y yo nos congregamos, por eso es tan importante congregarnos. Porque estamos reconociendo que Él es nuestro Señor y que Él es nuestro Rey. Y que venimos a Él, que Él es el que nos da la paz, que Él es el que nos da y nos reconcilia. Y dice en el capítulo 12, versículo 1, que en ese día de reposo los discípulos tuvieron hambre. Y a todos nos da hambre. A todos sentimos esta necesidad, algunos más que otros. Y dice que allí cuando tenían esta hambre, ¿qué comenzaron a hacer los discípulos? Iban pasando por un terreno que estaba sembrado y ellos comenzaron a arrancar las espigas y a limpiarlas para poderse comer el grano, para saciar su necesidad. Jesús va delante de ellos y sus discípulos comienzan a comer y ahí van alguien. Recuerden, ¿cuándo ocurrió esto? El día de reposo, el día de descanso. ¿El día de descanso se puede comer o no se puede comer? Claro que sí. Y según la tradición judía, ese es el día que mejor se visten. Y ese es el día que mejor comen. Y entonces, ¿cuál era el problema con los discípulos? Pues que los discípulos estaban haciendo esto en el día de descanso y arrancar la espiga y limpiarla para comer el fruto, eso era un trabajo. Y estaba prohibido en los mandamientos. El 4.º mandamiento es: guardarás el día de reposo. Detendrás tu mano para no trabajar en él, para no hacer nada para ti. No trabajarás, era el día, sino que ese día lo dedicarás al Señor. Y entonces
para los fariseos estaban incumpliendo, quebrando el mandamiento de Dios, el cuarto mandamiento, que era el día no guardar y santificar el día de reposo. Pero aquí yo me hago una pregunta. ¿En el día de reposo sí estaba bien juzgar y condenar al hermano? Está como cuando yo asistía a la iglesia, a la escuela dominical, y la maestra antes de comenzar la clase decía, bueno, vamos a orar. Y entonces cierren los ojos. Y cuando terminaba de orar, no faltaba el niño que decía, ay, mire, él estaba orando con los ojos abiertos. Y entonces la pregunta era, ¿y usted cómo se dio cuenta? o cuando salimos después del culto, uy, la alabanza estuvo muy chévere. Ay, sí, pero había una persona que no estaba levantando las manos. Había alguien que tenía las manos en los bolsillos y no estaba cantando. Ah, sí. Entonces, hay alguien que está juzgando y alguien que está criticando al otro por lo que está haciendo, pero él mismo está, ¿qué? Haciendo lo mismo. ¿Por qué los fariseos estaban detrás de Jesús? ¿Por qué? Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, ¿con qué propósito lo hacemos? Cuando usted y yo nos acercamos a la palabra, ¿cuál es nuestra intención? Si yo me acerco a la palabra de Dios, a esta traducción que nosotros tenemos, porque la Biblia fue escrita en sus idiomas originales en hebreo y unas partes en arameo y otras en griego. Y nosotros tenemos una traducción al español. Y en toda traducción hay errores. En toda traducción, pero no son errores de conceptos, sino de palabras. No son errores fundamentales, porque el mensaje ha sido guardado por Dios. Y si usted y yo nos acercamos a la Biblia para encontrarle los errores, ¿lo vamos a encontrar? Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Vamos a encontrar los errores, pero nos vamos a perder de la vida, del mensaje, de lo que ella quiere transmitirnos, de cómo esta palabra quiere transformarnos y limpiarnos. Porque la Biblia tiene un solo mensaje y es hablarnos de Jesús. Pero si usted se acerca a la Biblia para mirar cómo es la cultura de los judíos, va a encontrar ahí, porque está hablando de esa comunidad, de los judíos, de los hebreos, de esta región de allá, y va a aprender a través de la palabra, pero se va a perder ¿de qué? Del mensaje de salvación, del mensaje de vida, del mensaje de misericordia. Por eso nuestra intención, cuando nos acercamos a la palabra, es buscar a Jesús que me da la vida. Porque Jesús dijo, Moisés, la ley de Moisés, los salmos y los profetas, hablan de mí, dan testimonio de mí. Y lo que queremos como iglesia del Señor, es que cada vez que usted se acerque a la palabra, lo encuentre a Él. Que viva por el Señor, que lo mire a los ojos y descanse en Él. Y dice aquí que los discípulos estaban arrancando espigas y estaban comiendo. Y entonces, viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Que, imagínense, le están preguntando a Jesús, Jesús, sus discípulos, ¿sí sabe lo que están haciendo? Sus discípulos están comiendo en el día de reposo, están trabajando, están quebrantando la ley, están quebrantando lo que el no trabajar. En otras palabras, están acusando directamente ¿a quién? A Jesús. Lo estaban señalando. Jesús, usted les está enseñando a sus discípulos a no obedecer a Dios, a no obedecer la ley, a no obedecer lo que está escrito. Y miren, la vida de fe no es una vida de imposición. Hace poco estuve en una ceremonia, pero de verdad que me sentí muy triste. ¿Por qué razón? Porque entramos a un templo y el templo estaba muy bien adornado, era un templo muy bonito y tenía muchos adornos y tenía muchos elementos, pero no había vida. Y cuando las personas estaban allí, el sacerdote les decía, bueno, ahora pónganse de pie, cierren los ojos, levanten las manos, repitan después de mí, decía una palabra y ahora digan. Y entonces la gente hacía lo que le decían. No le salía del corazón. Y eso se vuelve en algo mecánico, algo que se vuelve repetitivo. Por eso en la iglesia usted no nos escucha que le estemos diciendo ore, levante las manos. Cuando cante, cierre los ojos y levante las manos.
O siéntese, póngase de pie, dígale esto, haga esto. No, porque la vida de fe no es una imposición del hombre, eso es religión. Cuando el hombre quiere que usted haga lo que yo quiero, eso es religión. Por eso usted puede ver que los ministros de culto pasan con corbata y los que predicamos no. Porque no queremos imponer, no queremos que los hombres vivan o tengan un estilo específico, sino que Dios, cuando Dios lo llama a usted y a mí, Él no nos cambia nuestra personalidad, Él no nos cambia nuestra manera de ser, Él nos deja ser, porque Él nos llamó ¿a qué? A ser libres. Él nos dio la libertad, Jesús es el que le da la libertad para que usted exprese la vida de fe con todo su ser. No pareciéndose a mí, no pareciéndose al pastor John, no pareciéndose a Paola, no pareciéndose a Ricardo, sino como usted es, como Dios le permitió crecer, formarse. Es a ese hombre, a esa mujer que Dios va a usar para anunciar el evangelio a todas las criaturas que están alrededor. Pero cuando en una iglesia comienzan a modificar y hacer que usted piense, que usted hable, a imitar, pues entonces se pierde la originalidad y usted va a encontrar personas que en la iglesia son unas y en la casa son otras. Que en la iglesia hablan de hermanito y gloria a Dios y santo, y en la iglesia y en la casa pareciera que no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que usted exprese su vida de fe. Y los fariseos estaban ahí diciéndoles, vengan, ustedes por qué están arrancando espigas y por qué están comiendo. Jesús, usted es un mal maestro. Jesús, usted no está enseñándole bien a sus discípulos. Y entonces, miren lo que responde Jesús. Jesús es muy, muy hábil. Pero antes de ver la respuesta de Jesús, yo quiero que me acompañe a Deuteronomio, capítulo 23, versículo 25. Allí Moisés les está explicando al pueblo lo que pueden hacer en día de reposo. Capítulo 23, versículo 25. Allí Moisés les está explicando que lo que estaban haciendo los discípulos era permitido por la ley. Pero eso también quiero que reflexionemos algo acerca de esto. Deuteronomio capítulo 23, versículo 24 y 25. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Qué estaba diciendo ahí? Que si usted tiene hambre y entra en un campo y hay fruto, puede comer. Todo el que quiera puede comer hasta quedar saciado. Lo que no puede hacer es, ay, espere, le voy a llevar a mi mamá, le voy a llevar a mi esposa, le voy a llevar a... No, es para el que está ahí. Sí, coma, si hay uvas, si le gustan, si hay moras, coma hasta saciarse. Y miren que cuando Dios estipuló esto, estaba pensando en ¿quién? En el pobre, en el huérfano, en la viuda, en los que no tienen un terreno que sembrar. Es que esto no se lo inventó el hombre, es un mandato de Dios pensando en aquellos que iban a tener hambre. Por eso en el día de reposo Dios nos va a sustentar y nos va a alimentar. El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto, no sembraron, no cultivaron, no cosecharon. Pero el Señor no los dejó morir de hambre. Es que en el día de reposo reconocemos que Él es nuestro sustento. Porque por más que usted y yo sembremos una semilla y la reguemos y la cuidemos, si Dios no quiere, no crece nada. Usted se ha pensado por un momento, si Dios le quita por un minuto, que Dios diga, voy a quitarles un poco de oxígeno. Pues eso es terrible. Moriríamos todos. Pero en el día de reposo reconocemos que Él es nuestro sustento y que Él es el Señor y que Él tiene cuidado de los que tienen hambre. Que cuando los discípulos podían comer porque tenían hambre, no era pecado, no era delito, no estaban robando, aunque no era su sembradío, no era su terreno, no era su cultivo, podían comer, podían alimentarse. Lo que no podían era ¿qué? Cosechar. No podían arrancar el cultivo y llevárselo. Eso sí no era permitido. Pero el Señor estaba pensando en ellos. Y así que si usted dice, no, es que si yo dejo de trabajar me voy a morir de hambre. No.
Todo lo contrario. El Señor lo va a sustentar. Cuando usted le da al Señor el lugar que le pertenece, usted va a ver la bendición. Su relación con Dios va a estar más segura porque ya no va a depender de esto, de sus manos. Y dice, volvamos otra vez a Mateo 12. Y entonces Jesús le dice algo a los fariseos. Los fariseos eran los hombres. En Israel habían 7 clases de fariseos. Y los fariseos, ellos, los que están aquí, eran hombres que diezmaban, ofrendaban, iban al templo 3 veces a la semana, daban diezmo de todo lo que tenían, eran hombres correctamente delante de los ojos de los otros hombres, eran hombres respetados y queridos, hacían discípulos. Pero Jesús les está diciendo algo, le responde, versículo 3, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Los fariseos le dicen, Jesús, vea, sus discípulos están haciendo lo ilícito. Y entonces le dice, venga, ¿ustedes no han leído? Imagínense a un hombre que ha estudiado durante tanto tiempo la ley que le digan, ¿no ha leído? ¿Sí? ¿Usted no ha pensado un poquito? Sí, ahorita estaba hablando con el pastor John y le dije, es que estaba pensando en mí, no me chicaneé, que no se las dé que piensa mucho. Y aquí Jesús les está diciendo, ¿no habéis leído? Eso es una ofensa y uno se pone a la defensiva. ¿Qué les dijo Jesús? Que un día el rey David, Saúl lo estaba persiguiendo. Y entonces el rey David iba con su ejército, escondiéndose. Y tenía hambre, él y sus soldados. No tenían qué comer. Y se encontró allí en el tabernáculo, todavía no estaba el templo, estaba el tabernáculo. Y él llega, eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 21, para que si lo quiere leer en la casa. Y él llega, y allí está el sacerdote Ahimelech. Y él le dice, bueno, ¿usted por qué anda solo? Dijo el rey David, no, es que Saúl me envió a una misión. No le quiso decir que se está escapando porque le iban a matar. Y entonces le dice, tengo hambre y mis soldados tienen hambre, ¿tiene algo de comer? Y el sacerdote, ¿qué hace? Dice, no, yo no tengo pan común y corriente, no. Tengo un pan y es el pan de la proposición. Resulta que eran 12 panes que se hacían allá en el tabernáculo y este pan tenía una preparación especial. Y lo colocaban en una mesa y cada 8 días lo cambiaban. Eran 12 panes, cada pan representaba a una tribu del pueblo de Israel. Es decir, que era un memorial delante de Dios de que ese pueblo le pertenecía al Señor, de que que Dios era quien los sustentaba, que Dios era quien los cuidaba y que ellos permanecían como nación porque Dios estaba ahí. Y permanecía ahí y el oficio del sacerdote era colocar los panes, cambiarlo cada 8 días, cada día de reposo y además encender incienso alrededor para que subiera como ofrenda para el Señor. Luego cuando se cambiaba esos panes que hacía el sacerdote, se lo comía él y se los daba a sus hijos. Solamente los sacerdotes podían comer. Eso era lo lícito, lo que se podía hacer con esos panes. Pero ¿qué hizo el sacerdote? Le dijo, David, si sus hombres no han estado con mujeres, si se han portado juiciosos, yo les voy a dar de este pan. Y entonces se lo entregó y David le dijo, ¿ustedes no leyeron eso? Seguramente que los fariseos sí lo habían leído. Pero ¿por qué no fue culpable David? Ellos no habían entendido lo que hizo el sacerdote. ¿Por qué David y sus soldados no fueron culpables? El sacerdote no fue culpable de lo que hizo. Porque hay una ley mayor, porque el propósito de la ley no es matar al hombre, el propósito de la ley no es cargar al hombre, oprimirlo, no es aplastarlo, el propósito de la ley es llevarlo a la vida, el propósito de la ley es que el hombre se encuentre con el Dios verdadero. Eso lo dice allí en la carta a los Gálatas. El propósito de la ley es que el hombre se dé cuenta de su condición y corra a buscar a aquel que le puede dar la vida. Miren, ¿a dónde fue David a buscar alimento? No fue a un supermercado, no fue a una tienda. ¿A dónde fue? Al templo.
a buscar al sacerdote, y él que le ofreció el pan de la ofrenda. Y allí David alimentó y sació su hambre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está enseñando allí el Señor? Que en el templo es donde vamos a encontrar el pan que sustenta nuestras vidas. Que lo que quiere la ley es que usted encuentre al Señor y que hoy usted pueda comer de ese pan que bajó del cielo y ser fortalecido. Que si usted vino hoy hambriento, no se vaya de la misma manera, porque va a desfallecer en el camino, se va a desmayar y se va a caer. Que hoy pueda decirle: Señor, tengo hambre de ti, hambre de tu presencia. Quiero de ti. Porque el sacerdote está para ministrar al pueblo de parte de Dios. Y el sacerdote representa al pueblo ante Dios. Esa es la función del sacerdote, ofrecer ofrendas. Y aquí, ¿qué está diciendo? Está mostrando la actitud de Dios hacia el hombre. En Juan capítulo 8 dice que Jesús dice que todo aquel que viene a mí, yo no lo rechazo. Si hoy usted está aquí, tiene hambre, tiene sed, está necesitado, Jesús no lo va a rechazar. Jesús lo va a traer. Muchas personas, mentiras, muchas no, algunas personas piensan y no quieren ir a la iglesia porque piensan que aquí les vamos a quitar todo. Que le van a quitar el dinero, que le van a quitar el trabajo, que le van a desbaratar la familia, que le van a consumir todo el tiempo. Tristemente en algunos lugares es así. Pero lo que está ofreciendo el Señor es más grande. Le está ofreciendo vida para que no muera en el camino. Y sigue diciendo aquí, y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los seguidores. A los seguidores. Y ahora Jesús le coloca otro ejemplo. Ante esa respuesta, ellos que podían contradecirle a Jesús, no obtenían ningún argumento. Sino solamente que David, cuando tenía hambre, y sus soldados encontraron pan en la casa de Dios. Y ese pan era para los sacerdotes, pero se les entregó para que no murieran. Ahora versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo? ¿En qué día? En el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Cómo así? Que los sacerdotes trabajan en el día de reposo, pero no tienen culpa. ¿Por qué? Porque está refiriéndose allí en Samuel, en el libro de Números, capítulo 28. Allí Dios estableció unas ofrendas que debían realizar los sacerdotes el día de reposo. Y si a los niños en Israel los circuncidaban al 8º día. Y si a un niño el 8º día caía un sábado, ¿qué debían hacer? ¿Los circuncidaban o no? La ley decía que sí. ¿Tenían que trabajar? Claro, trabajaban. Y cuando ofrecían estos sacrificios el día de reposo, estaban trabajando. ¿Y eran culpables? ¿Por qué no eran culpables si estaban trabajando? Porque lo estaban haciendo para el Señor del día de reposo. Lo estaban haciendo para el Dios eterno, para el Dios maravilloso. Y Jesús les dice: miren, ustedes leyeron tantas veces, o no han leído, o no han escuchado, o no han entendido lo que el Señor les estaba diciendo a través de estos ejemplos. Y entonces viene unas palabras de Jesús que son muy, pero muy importantes. Y es algo que usted y yo debemos aprender. No es la primera vez que Jesús le dice esto a los fariseos. Ya se lo había dicho unos capítulos anteriores. Si ustedes entienden lo que Dios quiere, que es misericordia. Versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, la verdad, yo no sé por qué ellos no apedrearon a Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? El templo era el lugar más importante para el pueblo de Israel. Porque Israel, para ellos, el templo representaba la casa de Dios. El lugar donde se encontraban con Dios. El lugar donde iban y ofrecían
sus sacrificios se obtenían el perdón de los pecados, eran limpiados, tenían un año nuevo, podían caminar firmes con Dios. Pero también en el templo, ellos iban y ofrecían y oraban y le levantaban a Dios peticiones. Y Dios les contestaba. Era un lugar sagrado y muy importante. Tanto así que en una ocasión los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, mire ese templo, mire esas piedras, mire esos adornos, mire esos detalles, mire qué obra tan majestuosa. Y Jesús les dice: no va a quedar piedra sobre piedra. O sea, los bajó de la nube. Ellos tenían el templo para el pueblo de Dios, era muy importante porque representaba que Dios estaba entre ellos. Cuando la nación de Israel salió de Egipto y levantaron el tabernáculo, la tienda, cada vez que Moisés y Aarón necesitaban darle una respuesta al pueblo, iban y consultaban a Dios allí. Y cuando acampaban, llegaban a un lugar, el tabernáculo ocupaba el centro y las demás tribus se distribuían alrededor. Acampaban alrededor, o sea, era muy, muy importante. Y Jesús llega y les dice: miren, el templo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Dijo: ¿ustedes aman y quieren el templo? David, ¿dónde encontró sustento para su vida? ¿Dónde encontró pan para sus soldados? En el templo. El sacerdote le dio el pan que era de él, se lo dio a David y a sus soldados. ¿Y dónde fue eso? En el templo. ¿Por qué? Porque había uno mayor que el templo. Si usted y yo a veces pensamos, estaba hablando con un hombre y él me decía: pastor, necesito un lugar especial, necesito un lugar donde que sea santo, un lugar apartado, un lugar donde yo pueda ir y solamente pensar en Dios y dedicarme a orar, a leer la palabra, a ayunar, a llenarme de Dios. Necesito un lugar aquí, dígame dónde lo encuentro. Y yo le dije: pues tristemente la Biblia dice que toda la tierra está bajo el poder del maligno. Si usted busca ese lugar en la tierra, no lo va a encontrar. Le dije: ¿sabe dónde es el lugar que es apartado, donde va a encontrar a Dios, donde puede tener comunión con Dios? Aquí, mira. Es este. Este es el lugar, el cuerpo, su templo. Ese es el lugar que Dios decidió. Ese es el lugar donde Dios decidió hacer su habitación, su casa. Es aquí. Si usted necesita buscar a Dios, mire, ¿qué dijo Jesús? Cierre la puerta y hable con Dios. Porque a veces decimos: no, es que este lugar es sagrado. Sí es sagrado porque es apartado para Dios. Pero si un día vendemos este lugar y compramos otro, entonces este lugar sigue siendo apartado para Dios. Le harán otro uso. Mientras que su vida que ha sido comprada para el Señor, su vida que ha sido comprada para el Señor, ahí es donde Dios se va a manifestar. Ahí es donde Dios va a glorificar su nombre. Y Jesús les está diciendo: uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor, más grande, el Señor del día de reposo, versículo 7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Qué está diciendo el Señor? Si ustedes entienden, los que están juzgando al que tiene hambre y porque quiere comer, y usted lo está juzgando y quiere que se muera de hambre porque es día de reposo, y no lo deja comer, porque quiere es que haga las cosas cuando usted lo diga y como usted lo diga, y que usted ore como usted ora, que él ore como usted ora, que cuando cante, cante como usted, y levante las manos y se tire al piso y llore. Pero si él está ahí rindiendo el culto con todo su ser, le dice: si supieses qué significa misericordia quiero. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que se manifieste en el templo. ¿Qué es lo que quiere Dios que se manifieste en usted y en mí? Misericordia. ¿Y de dónde tomó esto Jesús? Vayamos un momento al libro del profeta Oseas. Está después de Daniel. Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. Mire lo que está diciendo. Desde el capítulo 5, Dios a través del profeta viene denunciando que su pueblo le es infiel.
que su pueblo se fue tras otros dioses, que todo lo que Dios le entregaba y le daba a Israel, él lo hacía, él lo tomaba y lo disfrutaba con otros dioses, que ya no disfrutaba del día del Señor, que ya no disfrutaba de la relación con Dios y se había apartado de él. Pero mire lo que dice, leamos Oseas capítulo 6 desde el versículo 1. Venid y volvamos a Jehová. Oseas le está diciendo al pueblo, vengan, volvámonos a Dios. Quiere decir que ¿cómo estaban? Lejos, apartados. Pero les está diciendo, vengan, volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué está prometiendo el Señor? O sea, les está diciendo, miren, ¿cuál es la función del profeta? Vuélvanse a Dios, están lejos, están perdidos. Miren, y por eso están viviendo de esta manera. Pero el Señor les dice, vengan, volvámonos. O sea que el profeta también debía volver. El profeta no decía, vuelvan ustedes que están descarriados. Sino que el profeta les está diciendo, volvamos. Él también tenía que volver al Señor. Y aquí cuando les dicen al versículo 2, después de 2 días, en el tercer día, nos dará vida. ¿Eso lo hace recordar algo de la palabra? Cuando Jesús murió y al tercer día venció la muerte. Después de 2 días les daré vida. En el tercer día les daré vida. Y Jesús que vino a darnos vida y vida abundante. O sea, una vida que no se acaba, una vida que permanece para siempre. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Aquí Dios está expresando y está diciendo a través del profeta, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Qué voy a hacer con Efraín? ¿Qué voy a hacer con Judá? La piedad, la misericordia que ustedes muestran, su lealtad es como. ¿Ustedes sí se fijaron que cuando comenzamos el culto había sol? Y la nube ya lo tapó. Y después dentro de un momento el viento va a seguir soplando y la nube se va corriendo. Dice que así es la piedad, así es la manera en que el Señor, en que el pueblo le está mostrando su fidelidad, su misericordia al Señor. Y entonces Dios dice, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Qué tendré que hacer con ustedes? Dice, es como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Versículo 6, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? Y eso es lo mismo que está diciendo Jesús. Porque misericordia quiero. ¿Qué es lo que quiere Dios? Pero esa misericordia, ¿de quién es? ¿De Dios o del hombre? De Dios. Dios quiere que usted manifieste no su misericordia, sino la misericordia de Dios. Esta semana que pasó, en el grupo de estudio que tenemos allí en Castilla, aprendíamos algo. Ay, pero fue algo muy bonito. Jesús dice que le lavó los pies a los discípulos, pero antes de lavarle los pies dice que los amó hasta el fin. Inclusive le lavó los pies a Judas, sabiendo que Judas iba a levantar contra él su calcañar. Iba a levantar, le iba a decir, tú me limpias, yo te golpeo. Pero Jesús lo amó hasta el fin. Y dice aquí, dice allá en el Evangelio, que Jesús después de que Judas lo entregó, él se entristeció mucho, le dolió que su amigo lo traicionara, que su amigo lo abandonara, que su amigo lo dejara, pero no dejó de amarlo. Y entonces, cuando Jesús les dice a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Oh, eso fue
Dios no está pidiendo que usted ame a los buenos solamente, a sus amigos, a los que les cae bien, sino que ame a ese que lo va a traicionar. Porque Jesús lo amó hasta el fin. Y nosotros decimos, ¿será que yo puedo amar sabiendo que esa persona me va a hacer daño? Pero ¿sabe cómo aprendemos nosotros? Porque Jesús nos sigue amando. Y cuando nos examinamos y reflexionamos en nosotros, ¿será que yo soy tan bueno? Yo sí quiero que Dios me ame, pero yo quiero amar como Dios me ama a mi prójimo, a la persona que está a mi lado. Esa es la misericordia que Dios quiere, que manifestemos a la humanidad. Que usted no vaya como los fariseos, pecador, inmundo, cochino, sucio, sino que manifieste ese amor sin límites. Y en ese grupo yo entendí lo que dijo Pablo: nada, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades. Nada, nada lo va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Jesús lo ama hasta el fin, con todos sus defectos, con todos sus malos pensamientos, con su corazón como está. Jesús lo ama y entregó su vida por usted. O sea que si usted y yo no llevamos una vida de fe en libertad, no es porque Dios no quiere. Porque casi siempre venimos delante de Dios y le decimos: Señor, ¿será que tú me amas? Durante un tiempo. Me acuerdo cuando invitaban predicadores a la iglesia y yo era joven. Y yo le decía: Señor, si ese hombre es tuyo, si ese hombre de verdad habla de parte tuya, que me responda esta pregunta. Entonces yo le hacía una pregunta a Dios mentalmente. Y yo pasaba a que orara por mí a ver qué me decía. Y entonces Dios me contestaba. Y me decía, una vez le pregunté: Señor, ¿tú me amas? Y el Señor me respondió, me dijo: no dude que el Señor lo ama, no dude. Porque cuando usted duda del Señor, pues su vida de fe va a estar inestable. Pero sabiendo que Jesús lo ama hasta el fin, Jesús, el amor de Dios no tiene límites. El Señor está ahí diciéndole: venga, tiene hambre, tome, coma. Está sucio, yo lo limpio. Está débil, yo lo fortalezco. Tiene ataduras, yo le doy la libertad. Y no lo va a obligar. Miren, es tan bonito que el Señor le da la libertad, pero no lo obliga a que lo siga, sino le dice: camine. Ay, es que Dios es muy bueno. Dios es hermoso. Y entonces aquí en Oseas dice, versículo 6, porque misericordia quiero. ¿Qué quiere el Señor? Misericordia, que los que Dios les mostró la misericordia, esa misericordia se la muestren a los demás. Que usted reciba a los que están en la calle, que los reciba y les hable con amor. Que les hable como el Señor Jesús les hablaría. Dice versículo 6, porque misericordia quiero y qué, y no qué. No quiere. Los fariseos eran expertos en hacer sacrificio, diezmaban todo. Todo lo diezmaban, todo lo que tenían, de todo diezmaban, inclusive lo que crecía en sus huertas. Pero ¿qué no tenían? Misericordia. Tenían un dedo acusador, tenían un dedo largo para señalar y hacer sentir culpable a Jesús y a sus seguidores. Dice, y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. No, es que voy a ayunar 40 días y 40 noches. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué va a ayunar 40? Para decir, uy, vea el ungido del Señor, al santo de Dios. Cuando Jesús dijo, cuando usted ore, hágalo en secreto. ¿Para qué tiene que contar que se levanta a las 3 de la mañana a orar? Para hacer sentir mal al que ora por la noche, por la tarde. O para que lo miren con respeto y, usted sí ora a las 3. Conocí a un pastor que él oraba todos los días a las 3. Decía a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Pum! Se paraba a orar. Y usted y yo no necesitamos decir que oramos y que ayunamos. Eso se va a notar. Eso se va a hacer evidente. Si usted tiene comunión con Dios, eso se va a hacer evidente. Pero lo que debemos dar es manifestar la misericordia del Señor.
Y entonces dice el versículo 6, conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Sabiendo que eso no debían hacerlo, eso significa prevaricar, lo hicieron. Hicieron lo que Dios no le agradaba. Y aquí los fariseos, volvamos a Mateo capítulo 12. Los fariseos están haciendo esto. Pero Jesús les dice, miren, yo quiero que ustedes manifiesten la misericordia. Aprendan qué significa misericordia. Que las personas no se queden lejos de Dios, sino que se acerquen al Señor. Y dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a quienes, a los inocentes. El que no tiene misericordia, ¿qué va a hacer? Va a condenar. Y dice versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Para qué es el día de reposo? Miremos, sí, muy bien, para el Señor, para reconocer al Señor. Acompáñame un momento al libro del profeta Isaías, capítulo 58. No condene a los inocentes. ¿Quiénes son los inocentes? Los que al Señor les quitó la culpa, les quitó la carga. Los que ya son sin pecado. No los condene. Isaías, capítulo 58. Y aquí está hablando acerca del verdadero ayuno, pero no vamos a hablar del ayuno, sino del día de descanso. 58, versículo 13. Miren lo que el Señor quiere del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? ¿El sábado o el domingo? El reposo se lo da Jesús. Es decir, que su relación con Dios debe ser una relación de descanso, de felicidad, de fidelidad, de amor, de gratitud. No de carga ni de opresión. Isaías 58, versículo 13 dice, si retrajeses del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Qué es lo que quiere el Señor en el día de reposo? Que usted y yo no hagamos nuestra propia voluntad. Dice, si usted retrae su pie de hacer ¿qué? Lo que usted quiere. Dice, en mi día santo, y lo llamares ¿cómo? Ayúdeme por favor. Delicia. Imagínese que usted por la mañana ve el cielo así gris y usted dice, uy, qué delicia. Voy a ir a la casa del Señor. O ustedes de verdad, usted no, ¿cómo piensa cuando se va a congregar? Cuando va a buscar al Señor. Usted piensa, ¿de verdad que es una delicia? ¿O es una carga? No, es que yo tengo que ir porque soy el pastor. Sí, porque Dios me dio una tarea y me encomendó. Me toca ir. ¿Sí? Usted dice, si usted no tuviera un servicio en la congregación, si usted no prestara una labor dentro de aquí, entre los hermanos, usted iría a congregarse. Y lo haría diciendo, es una delicia. ¿Qué dijo el salmista? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía. Es allí donde Dios ¿qué hace? La bendición cae desde la cabeza hasta la barba. Allí los hermanos tienen comunión, paz, salvación. Dios envía paz. O sea, miren todo lo bueno. Este día usted y yo debemos decirlo, es delicioso. Y por eso cuando usted esté aquí, no se deje distraer por nada ni por nadie. Porque usted va a escuchar, va a aprender, va a cantarle al Señor. Todo lo que va a hacer aquí lo va a hacer para la persona que ama. Y no solamente aquí, sino en su casa. Cada vez que tiene ese encuentro con el Señor. Dice, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni ni hablando tus propias palabras. ¿Qué está diciendo? Espere, el día de reposo, ¿qué debe hacer? Señor, aquí estoy, yo vengo delante de ti. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es la disposición que tenemos? Señor, aquí estoy para servirte. Si cambiamos eso, porque a veces venimos, Señor, es que yo vengo porque... Y comenzamos a enumerarle tantas cosas.
Y al final, Señor, ¿y qué es lo que tú quieres? Ah, bueno, después me dices. Y a veces la oración se convierte en eso. No en una relación con Dios, no en una comunicación, un diálogo, en algo delicioso, sino en algo que hacemos de afán rápido y en algo que hacemos por obligación. Porque si no oro, cuando antes de salir a mis labores diarias, yo puedo llegar a pensar, si no oro, pues se me va a pasar el bus, o se me va a dar el carro, o me van a atracar, o va a llegar tarde. No, es que es delicioso el tener comunión con Dios. Es día agradable, es día deleitoso. Entonces, versículo 14, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo hablará. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Cuándo? Dice, cuando tú lo llamares, delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, o sea, le demos todo el respeto. ¿Y cómo respetamos el día del Señor? No andando en mis propios caminos, ni buscando mi voluntad, ni hablando mis propias palabras, sino, Señor, estas son tus palabras, estos son tus mandamientos, esto es lo que yo quiero para mí. Esto es lo que tú quieres, eso es lo que yo recibo. Y entonces el Señor, ¿qué va a hacer? Dice, yo te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. No va a haber hambre. El Señor nos va a sustentar con la heredad, con su herencia, con su palabra, con su verdad. Porque la boca de Jehová lo habla. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que usted y yo tengamos descanso. Que así como Él nos trató con misericordia, nosotros mostremos esa misericordia. Que si usted ve este lugar como sagrado, vea al que es más grande que este lugar, es Jesús. Porque usted puede venir, yo puedo venir a este lugar y salir peor como entré. ¿Por qué? Porque no me encontré con el que es más grande. Y el más grande no se queda aquí encerrado cuando echamos llave a las 12 del día, cuando los de la alabanza se van. Él no se queda aquí. ¿Sabe dónde está el Señor? Cerca de nosotros está. Cerca de ti está su palabra. Es ahí donde lo podemos buscar. Usted puede entrar en su cuarto, en su casa y decirle, Señor, aquí estoy. Y llamar ese momento delicia, santo, agradable, y darle honra al Señor. Y entonces el Señor nos elevará y nos dará a comer de lo que hay en el cielo. Padre bueno y soberano Señor, tú nos has enseñado que cada vez que leemos tu palabra y meditamos en ella, oremos conforme a lo que nos has enseñado, Señor. Padre, nosotros no podemos condenar a aquel que tú has limpiado, aquel que ha recibido su descanso, aquel que ya le ha sido quitada la carga y la opresión, aquel que ha sido libre, Señor. Nosotros no podemos condenar. Perdónanos. Perdónanos si en los momentos de orar, en los momentos de cantar, en los momentos de rendirte el culto estamos mirando y juzgando a nuestros hermanos. Estamos señalándolos, buscándolos el error y tratando de que ellos hagan y actúen como nosotros. Perdóname, Señor, si yo he tratado de imponerme sobre mis hermanos y he tratado de quitar tu lugar, enseñando cosas que no dice tu palabra, o añadiéndole, Señor, quitando o añadiendo a tu palabra. Perdónanos, Señor, porque la vida de fe no consiste en imitar al otro. Consiste en recibir tu palabra y vivir por tu palabra. Solamente en Jesús tenemos limpieza, tenemos descanso. Solamente tú nos das el descanso. Y allí David encontró el pan en tu casa y no murió de hambre ni sus soldados. Padre, que en este lugar siempre las puertas estén abiertas para que el que tenga hambre, para que el que tenga sed, para que el que tenga necesidad, te encuentre.
pueda comer del pan de vida, pueda recibir del agua de la vida y no muera de sed en esta tierra, para que el que está en oscuridad encuentre la luz, para que el que tiene miedo reciba seguridad y confianza. Guárdanos, Señor. Hoy tú nos has hablado del día de descanso y ese día eres tú, Jesús, en ti nos encontramos. Señor, que lo que hacemos públicamente cada domingo es decir, yo encontré el descanso en Jesús, yo encontré en Dios la paz, yo encontré en Dios la seguridad. Que eso no se nos convierta en una carga, en una opresión, que no querramos esclavizar a nuestros hermanos, sino con voluntariamente diciendo, es una delicia llegar temprano a la casa de Dios, Señor. Es una delicia venir ante tu presencia. Es una delicia, Señor, postrarnos ante ti, decirte, yo hoy no quiero hacer, yo no vine por mí, ni vine a buscar, ni vine a pedirte, Señor. Yo vine a encontrarme contigo y a servirte, para que mis hermanos se encuentren contigo también, Señor. Porque si llamamos delicia del Señor, santo, agradable, porque si llamamos este día honra y gloria, entonces vamos a poder manifestar tu misericordia a los demás, de lo que tú nos das, Señor. Como tú nos trataste, así también debemos tratar a nuestros seres queridos, a los que nos aborrecen, a los que no nos quieren, a nuestros vecinos, al que habita en la calle. Que veamos como tú los ves, Jesús. Porque cuando nosotros estamos desnudos, estamos sucios, cochinos, estamos muertos, malolientes, tú pasaste por nuestro lado y nos viste con ojos de misericordia y con ojos de verdad. Y nos abrazaste, nos trajiste a la vida, Señor. Y ahora que estamos sin culpa, porque tú no nos quitaste todos los pecados, todo el pecado tú lo quitaste. Nosotros debemos ir y mostrar ese amor y esa misericordia a todos. Padre, que el que está aquí acusado, que el que está aquí se encuentra todavía oprimido, que siente que está atado, que siente que no tiene libertad para acercarse a ti, que en esta mañana descanse, que todo el que está aquí tenga hambre. Y tal vez piense que el pan que se está ofreciendo es solamente para algunos. Señor, que hoy podamos partir el pan y darle, entregarle, para que reciba fuerza, para que reciba vida. Padre, porque el mandamiento que tú nos diste fue que se amen como yo los he amado, como yo les mostré. Que ese sea lo que estamos dando, Señor. Poderoso Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.